Hola a todos mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema jugoso, de esos que nos encantan y que, admitámoslo, siempre tienen su toque de drama. Y eso nos gusta. Hoy desentrañaremos los entresijos de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto pondremos la lupa en un episodio que hizo temblar los cimientos de su idílico romance, una escena de beso que al parecer, no le hizo mucha gracia a nuestra querida Hande. ¿Listos para el chisme? Vamos allá. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Soy y este es mi espacio, mi rinconcito de internet, donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Series turcas, el universo del entretenimiento, los chismecitos más jugosos de las celebridades, análisis profundos de personajes y por supuesto mucho amor. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te unas a la comunidad, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos, adentrémonos de lleno en este fascinante chismecito. La historia, como muchas de las grandes historias de amor y drama, comienza con una serie, Love is in the Air, o Me robaste el corazón para los que la conocemos en español. Esta serie, señores y señoras, fue un fenómeno mundial. Y no solo por su trama romántica y llena de enredos, sino también por la innegable química que irradiaban sus dos protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pantalla ardía cada vez que estaban juntos y los fans, como locos, anhelábamos verlos unidos, suspirando por cada mirada, cada gesto, cada roce. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor de la ficción traspasó la barrera de la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las constantes muestras de cariño y complicidad entre Hande y Kerem. Pronto los rumores se convirtieron en realidad, y la pareja se convirtió en una de las favoritas del público. Todos queríamos que estuvieran juntos, y la verdad es que se veían espectaculares. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la esperanza de otros. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Aunque su relación parecía perfecta, hubo momentos de tensión, y como ya mencioné, una escena en particular generó controversia y puso a prueba su amor. Estamos hablando de una escena de beso que Kerem Bürsin tuvo con otra actriz en un proyecto diferente, fuera de Love is in the Air. Y según se dice, esta escena no fue muy bien recibida por Hande. Ahora, antes de que nos lancemos a juzgar y a emitir juicios precipitados, quiero dejar algo claro, no estamos aquí para juzgar a nadie. Simplemente vamos a analizar lo que se ha comentado, lo que se ha especulado y lo que los medios han reportado. Es importante recordar que todo esto es desde la perspectiva de lo que se ha publicado y filtrado. No tenemos acceso a la vida privada de nadie, y lo que sabemos es lo que se ha compartido públicamente. Este es un análisis desde el respeto y la cautela, porque al final, todos somos humanos y nadie está exento de sentir y de experimentar. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? La escena en cuestión involucraba a Kerem Bürsin y a otra actriz, que en ese momento no era Hande. Se trataba de un proyecto profesional, obviamente, donde Kerem, como actor, tenía que realizar su trabajo. Y como actor profesional, tenía que hacer lo que el guión y el director pedían. La escena era, digamos, bastante intensa, un beso apasionado. Y al parecer, la escena llegó a oídos de Hande, o la vio ella misma, o tal vez le llegó algún comentario. Ya saben, el mundo del chisme y de las redes sociales es un hervidero de información, a veces veraz, a veces exagerada, a veces totalmente inventada. La reacción de Hande, según diversos medios turcos, fue de celos. Sí, celos. Y no es de extrañar. Cuando estás en una relación, y especialmente si eres una figura pública, ver a tu pareja involucrado en escenas románticas con otras personas puede ser complicado. Es natural sentir cierto grado de incomodidad, y más aún cuando esa relación es tan comentada y analizada por todo el mundo. Imagínense la presión. Los medios, obviamente, no tardaron en hacer eco de la situación. Las noticias sobre el supuesto enfado de Hande, los rumores de discusiones y las especulaciones sobre el futuro de la pareja se multiplicaron. La prensa del corazón es así, ¿no? Siempre buscando la primicia, el drama, la controversia. Y en este caso, tenían material de sobra. Titulares sensacionalistas, análisis apasionados y elucubraciones sobre el posible final de la relación inundaron las redes y los medios de comunicación.
¿Pero por qué los celos? ¿Qué los provocan? Es importante recordar que los celos son una emoción compleja y universal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado celos. Pueden surgir por diferentes razones: inseguridad, miedo a perder a alguien, falta de confianza. En el caso de Anne, los celos podrían haber surgido de varias fuentes. Tal vez la inseguridad que viene con ser una figura pública, la presión de mantener una imagen perfecta, o simplemente el temor a que Kerem se sintiera atraído por otra persona. La fama, la exposición constante y la opinión pública pueden ser una carga muy pesada. Además, el contexto también es importante. Anne y Kerem estaban en la cima de su éxito. Love is in the air era un fenómeno mundial, y su relación era el centro de atención. La presión mediática, los fans obsesionados, las agendas apretadas. Todo eso podía generar mucha tensión en la pareja. La falta de privacidad, la constante exposición y el escrutinio público son desafíos importantes que deben enfrentar las parejas en el mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿cómo se enfrentaron Anne y Kerem a esta situación? ¿Cómo manejaron la controversia? Pues, según los reportes, intentaron hablarlo, comunicarse. La comunicación es la base de cualquier relación, y es crucial para superar los obstáculos. Buscaron entender los sentimientos del otro, y según se dice, lograron superar el problema. Pero la verdad, nunca sabremos la conversación exacta, ni lo que pasó realmente entre ellos. Lo que sí podemos decir es que, al menos públicamente, demostraron madurez y profesionalismo. Aunque algunos medios afirmaron que la relación de Anne y Kerem sufrió por esta escena, otros aseguraron que en realidad, los acercó. Que les sirvió para fortalecer su vínculo y para aprender a lidiar con los desafíos que implica la fama y el amor en el ojo público. Es, como digo, un poco de especulación, pero eso es lo que hemos podido recoger de los medios. Es comprensible que una situación como esta ponga a prueba cualquier relación, pero también puede servir como un catalizador para el crecimiento y la madurez. Y es que las relaciones sentimentales entre actores son un tema recurrente en el mundo del entretenimiento. La convivencia en el set, la química que se genera en la pantalla, la cercanía. Todo esto puede facilitar que surjan sentimientos. Pero al mismo tiempo, la exposición mediática, la presión de los fans y las agendas apretadas pueden poner a prueba cualquier relación. La dificultad de mantener la privacidad, la envidia, la competencia. Todo esto puede ser un cóctel explosivo. No es la primera vez que un actor o actriz se siente incómodo con las escenas románticas de su pareja. Es algo que sucede a menudo, y es normal. Los celos, como ya dije, son una emoción natural. Lo importante es cómo se manejan esos celos, cómo se comunican y cómo se busca una solución. La madurez emocional es clave para navegar por estas situaciones. En el caso de Anne y Kerem, parece que lograron encontrar un equilibrio. A pesar de la controversia, continuaron juntos durante un tiempo, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier escena de beso. Y hasta el día de hoy, aún tienen mucho cariño el uno por el otro, y el cariño que el público siente por ellos se mantiene. La empatía y el respeto son fundamentales en cualquier relación, y parece que ambos artistas supieron cultivarlos. Luego, como todos sabemos, la pareja finalmente terminó su relación. Pero en general, se ha mantenido una actitud de respeto y cariño mutuo. Y esto es algo que creo que es muy importante, especialmente en un ambiente tan mediático como el de las celebridades. La madurez con la que ambos han manejado la situación es digna de admiración. A pesar de los altibajos y de la presión externa, ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo. La ruptura de Anne y Kerem fue, por supuesto, un momento triste para sus fans, quienes habían invertido tanto en su historia de amor. Sin embargo, la forma en que ambos artistas manejaron la situación, manteniendo una actitud de respeto y cariño mutuo, demostró su madurez y profesionalismo. Demostraron que es posible mantener una buena relación, incluso después de la separación, y que la vida continúa. En resumen, el tema de la escena de beso que generó celos en Anne es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas. Los celos, la presión mediática, la fama. Todo eso puede influir en las dinámicas de pareja. Pero al mismo tiempo, la historia de Anne y Kerem también nos enseña que es posible superar los obstáculos, que la comunicación es fundamental y que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier escena.
La capacidad de perdonar, de comunicarse y de crecer juntos es lo que define una relación exitosa, independientemente de las circunstancias. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sentimientos, miedos y deseos. Que la fama y la fortuna no los hacen inmunes a las complejidades del amor y las relaciones. Que la vida el ojo público tiene sus pros y sus contras, y que la privacidad y la intimidad son bienes preciosos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido analizar este tema con un poco de humor y objetividad. Recuerden que esto es mi opinión basada en la información pública. Siempre es importante ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Analizar, reflexionar y formarnos nuestra propia opinión es fundamental. Y ahora, para concluir, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos de la escena de beso de Kerem Bürsin con otra actriz, que al parecer, causó celos en Hande Erçel. Analizamos la reacción de Hande, la presión mediática que rodea a las celebridades y cómo la comunicación y el entendimiento son cruciales en cualquier relación, especialmente bajo el ojo público. Vimos cómo intentaron superar el problema y aunque su relación finalmente terminó, mantuvieron una actitud respetuosa. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta que me acompañen en estas aventuras de chismes y análisis. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre esta situación? ¿Crees que los celos son inevitables en una relación? ¿Cómo crees que Hande y Kerem manejaron la situación? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. ¿Crees que la fama y la exposición mediática complican las relaciones? ¿Cómo crees que los actores lidian con estas situaciones? Me interesa mucho conocer tu perspectiva. Y por favor, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían un montón. Compartir el vídeo, dejar un like y suscribirse son gestos pequeños pero significativos que me ayudan a seguir creando contenido y a crecer en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y mucho, mucho amor. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y hasta la próxima.